Hola, amados hermanos, que Dios les bendiga. Es un verdadero privilegio estar con ustedes, compartiéndoles la segunda parte de mi testimonio. La primera parte, si ustedes la quieren ver, la pueden encontrar en mi canal de YouTube o la pueden encontrar también en la página de Facebook de nuestra iglesia, Iglesia Cristiana Vida, o también la pueden encontrar en mi perfil personal, José David Fuentes. Ya algunos me conocen, mi nombre es David Fuentes. Quiero decirles que realmente espero de todo corazón que esta segunda parte de mi testimonio sea de bendición para algunas personas. Créame que ha sido bien difícil la grabación. Me ha costado bastante llegar a grabar esta segunda parte, pero van a entender por qué. Hoy les voy a contar y van a entender por qué la situación. En la anterior vez me quedé de lo que me pasó en el año 2015, después de la muerte de mi madre. Entonces tuve mi primer encuentro o mi primer acercamiento con las crisis de ansiedad y los ataques de pánico. Esto derivó en una situación bastante crítica, pues comencé a tener estos ataques de pánico bastante frecuentemente, las crisis de ansiedad bastante frecuentemente, y comenzó a derivar en una situación desencadenante, una serie de situaciones difíciles que voy a resumírselas en pocos momentos. Se hizo una vida invivible. Antes del 2014, su servidor era una persona absolutamente normal, un aventurero. Me importaba muy poco lo que pasaba. Yo era capaz de hacer cualquier cosa y usted me decía hagámoslo, yo lo hacía. Me decía viajemos, yo viajaba. Me decía tírate de un bungee, yo me tiraba. Hacía casi que cualquier cosa con tal de que la adrenalina subiera, con tal de que las situaciones peligrosas estuvieran a la orden del día, etcétera, 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 etcétera. Sin embargo, exactamente después de que comenzaron los ataques de ansiedad y las crisis de pánico, que para los que no saben son crisis bastante difíciles, y para los que me escuchan y los que han tenido acercamiento y los que tienen experiencias saben lo que significa un ataque de pánico. Hay muchos síntomas psicosomáticos y quiero aclarar en este video, en este testimonio, quiero aclarar, hermanos, que no son ideas de la mente, no son cuestiones de la mente. Amados hermanos, una de las cosas más difíciles de la ansiedad y de los ataques de pánico es que desgraciadamente es un problema que se sufre solo, porque nadie lo entiende, y eso es uno de los peores errores que yo aprendí también en mi proceso, fue entender que uno no se puede quedar callado y sufrir solo. ¿Por qué? Porque hay salida, hay solución para toda esta situación. Pero son una de las cosas que más se sufre solo, porque nadie lo entiende a la par. A uno lo tildan de loco, a uno lo llaman de cualquier manera, y cualquier cosa viene a redundar en que no, este está loco, este está perdiendo los papeles, como decimos en el salvadoreño. Sin embargo, no es así. Hay síntomas psicosomáticos que sí se sienten, que sí se viven. Por ejemplo, los dolores de pecho, los dolores de cabeza, las taquicardias, etcétera, etcétera. Sentir casi que esa despersonalización, ese momento que uno siente que no es uno, que siente que de repente ya se va a desmayar o que quiere salir corriendo. Todo eso se siente a nivel físico, o sea, no son cosas que se inventan, todo eso se siente a nivel físico. Su servidor llegó a un nivel de ansiedad bastante increíble, porque una cosa son las crisis de ansiedad, los ataques de pánico que pueden durar minutos, que llegan y se van, son horribles porque son horribles, pero yo llegué a un punto, amados hermanos, donde la ansiedad se instaló 24 horas al día, 7 días a la semana en mi vida, total y absolutamente. Entonces comencé a buscar ayuda, comencé a buscar una solución a lo que me estaba pasando. No sabía qué me estaba pasando en realidad. Y realmente eso es lo más difícil, querer encontrarle una solución a algo que uno no sabe qué es, que uno no sabe de dónde viene, que uno no sabe por qué está sucediendo esto. Entonces una de las cosas más difíciles es querer entender por qué pasan estas cosas. Entonces su servidor comencé a buscar, pero le voy a contar algunas de las cosas que me sucedían
para que más o menos quienes lo viven y quienes escuchan este testimonio y también lo han vivido, puedan más o menos entender. Una de las cosas que me sucedían, por ejemplo, era que yo tenía miedo de absolutamente todo, porque todo el tiempo estaba pensando que me podía pasar algo. Primordialmente siempre pensaba que me iba a dar un infarto y que yo iba a morir de un infarto fulminante. Y entonces ese era mi pánico, morir de un infarto. Entonces todo el tiempo, 24 horas al día, 7 de la semana, estaba pensando en lo mismo, porque los pensamientos de la ansiedad son invasivos. Y entonces usted lo ataca, lo ataca y no lo deja pensar en otra cosa, no lo deja hacer absolutamente otra cosa. Y quiero decirles que una de las cosas del miedo, de la ansiedad, es que lo va paralizando a uno, lo va paralizando al punto de llegar a ser incapaz de hacer otras cosas, al punto de ser incapaz de hacer o de desarrollarse normalmente como cualquier persona normal, al punto, hermanos, que yo había días que no podía ir a trabajar, que no me sentía capaz de salir de mi casa. Los días que lograba salir de mi casa a trabajar eran difíciles porque yo estaba en mi puesto de trabajo, pero yo no estaba ahí, yo estaba ahí físicamente, pero mi mente estaba en otro lado. En menos de un mes bajé alrededor de unas 30 libras, hermanos, perdí peso increíblemente, los pensamientos negativos venían en mente a cada momento, yo no manejaba en mi vehículo, no manejaba, si yo iba solo en el vehículo, siempre iba las puertas de mi vehículo abiertas. Ustedes saben que vivimos en un país donde la delincuencia es atroz. Imagínense, pero yo viajaba con las puertas abiertas porque me daba un terror pensar que me fuera a dar algo en el carro y que no me pudiesen asistir. Eso todo el tiempo me pasaba. Yo no quería manejar con las puertas cerradas. Dos, tenía miedo absolutamente a todo lo que podía pasar. Le voy a contar dos cosas específicas. Tenía miedo a bañarme porque me daba miedo encerrarme en el baño y que bañándome me diera un infarto y poder morir ahí. Y me daba miedo todo lo demás que podía suceder. Si salía a comer me daba miedo andar comiendo. Imagínense, donde quiera que yo iba, lo primero que yo pensaba, a cualquier lugar que yo iba, no como una persona que no sufre una crisis de ansiedad, sino que lo primero que yo pensaba, vamos a ir a tal lugar, ¿qué tan cerca está ese lugar de un hospital? ¿Qué tan cerca está ese lugar para que me puedan asistir si me llega a pasar algo? Evidentemente, cuando uno entiende y cuando uno ya razona con mayor posibilidad, uno se da cuenta que uno puede morir inmediatamente y que uno puede estar en el hospital mismo y no asistirle y morir ahí mismo, pues es una decisión de Dios. En Job 14 dice que Él ha establecido los días que damos de vivir y de ahí no vamos a pasar. Sin embargo, yo eso era lo que pensaba absolutamente todo el tiempo. Todo el tiempo estaba pensando, ¿y si me muero hoy? ¿Y si me da un infarto? Y bla, 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 y todo lo demás. Esa fue mi primera experiencia, no poderme bañar a gusto porque yo entraba al baño, estaba en el baño 5 minutos y yo me salía porque me daba pánico, me daba terror. Me daba miedo absolutamente todo lo que pasaba. Todo el tiempo tenía una sensación de angustia, todo el tiempo estaba alerta pensando que algo me iba a pasar. Y le voy a contar unas experiencias más difíciles que tuve. Nosotros acabamos de perder a mi mamá, había muerto unos meses atrás. Entonces mi familia llegaba mucho a mi casa a visitarnos, a ver cómo estábamos, cómo la estábamos pasando. En una ocasión llegó una prima a visitarnos con sus hijas y pues pasamos ahí un momento agradable conversando, y de pronto cuando ya se iba, ella había dejado su vehículo exactamente frente a mi casa, y mi casa a donde vivíamos, en mi casa donde vive mi papá, está prácticamente en la calle principal. Entonces mi prima había dejado al otro lado de la calle, había dejado su vehículo. Cuando ella se iba me dice, normalmente como cualquier persona normal, hermanos, acompáñame para que me deje a subir el coche de la nena. Y me voy con ella a dejar el coche de la nena. Cuando yo cerré la puerta de mi casa, en la casa en mi casa, ahí donde vivíamos, era prácticamente ahí afuera de mi casa, era una parada de autobuses y había mucho tráfico de gente. Todavía sigue siendo un punto de taxis, hay mucho tráfico de gente, gente va, gente viene, total. Usted puede imaginarse qué me habrá costado, cuánto tiempo me habrá llevado ir de dejar a mi prima con su nena y regresar a mi casa. Aún fue un minuto o dos. Hermano, cuando yo regreso a la casa, estoy angustiado, porque todo el tiempo estaba angustiado. Cuando yo regreso a la casa y voy a entrar, la puerta está cerrada y comienzo a tocar.
Ya les he dicho que era una parada de autobuses y un punto de taxi, entonces hay mucho tráfico de personas. Viene un muchacho hacia donde yo estoy y literalmente se metió las manos a la bolsa y yo pensé que iba a quitarme la vida. Eso fue lo que mi mente pensó. En el momento, el muchacho sacó su celular, pero yo había pensado que quitarme la vida iba. Y cuando mi hermana abrió la puerta de la casa, se me quedó viendo y me dice: ¿qué te pasa? ¿Estás pálido? ¿Estás temblando? ¿Qué te pasa? Sentí que me iba a desmayar, hermanos. Fue terrible, era una situación terrible. Hermanos, otra cosa que quiero contarles, que en el transcurso comencé a visitar médicos, especialistas, cardiólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a Dios que en el transcurso me comencé a hacer chequeos médicos y surgió un diagnóstico. Ya les he dicho que yo era adicto al tabaco y surgió el primer diagnóstico que yo se lo apropié al tabaco. Y me dijeron: tú sos hipertenso, tenés hipertensión y tenés que usar medicamentos de por vida. De hecho, eso fue a raíz de una conversación con una persona que tuvimos una discusión y me dio mi primer crisis hipertensiva. Fue tremendo porque pasé con crisis hipertensiva, hermanos, desde las 10 de la noche de un miércoles hasta las 6 de la tarde de un jueves. Pasé con todo ese tiempo, mi presión estaba alta y con taquicardia. Con una taquicardia arriba de 110 latidos por minutos durante un periodo de más de 12 horas, casi 20 horas. Y fue tremendo. Tuve que ir al cardiólogo porque me sentía bastante mal y estaba disparado. El cardiólogo me dijo: usted es hipertenso, tiene que tomar estos medicamentos, pero fue el primer aviso y cuando me tocó mi garganta me dijo: debería hacer otros chequeos. El proceso fue avanzando, hermanos. Yo no sentía ninguna mejoría, tomaba 1000 cosas, té de tilo, todo lo que usted se puede imaginar para dormir, etcétera. Aparte que tenía un trastorno de sueño increíble. No dormía pocas horas, estaba totalmente, mi alimentación era pésima, visitaba médicos, hermanos, visitaba hospitales, visitaba clínicas todas las semanas de mi vida durante los últimos 6 meses que pasaron. Todas las semanas yo paraba en urgencias en la clínica que está cerca de mi casa. Todas las semanas yo pasaba consulta ahí. No sé cuántas veces habré ido. Empecé a hablar con la doctora me da un calmante. Algunas veces iba con crisis hipertensiva, otras no. Otra vez solamente con la crisis de ansiedad, pero era de todas las semanas de ir a médicos. Sí surgió que al visitar a una endocrinóloga recomendada por una de mis compañeros de trabajo, que me había comentado que es una hermana de ella, había sufrido algo similar a lo que yo estaba sufriendo, y me recomendó ir a donde este médico, y esta doctora me mandó a hacer unos análisis y pues para la gloria de Dios, porque tengo que decirlo, todo me salió bien excepto que tengo una enfermedad tiroidea. Me diagnosticó hipotiroidismo. En ese momento estaba en un hipotiroidismo severo, hermanos. Los que conocen del tema saben lo difícil que es tratar con un problema de tiroides. Y tengo una foto por ahí porque me acuerdo que comencé a contactar gente. Aquí voy a empezar a tocar un punto importante. En este proceso de soledad, de angustia, de miedo, en este proceso difícil que me tocó vivir, hay un momento donde uno siente que va a perder la razón. Así de sencillo. Uno siente que ya no puede más. Uno siente que la razón está por perderse. Uno siente que no puede hacer absolutamente nada. Y como José en la cisterna, usted sabe que José en la cisterna no tenía para dónde ver, estaba en lo oscuro, y como cuando usted está en un pozo, esa sensación de estar en un pozo, de estar en un hoyo donde nadie lo puede ayudar, donde nadie lo puede salvar, de donde nadie lo puede sacar, la única forma y el único lugar donde ver es hacia arriba. No hay otro lugar para donde ver. Entonces yo comencé a ver hacia arriba, regresé la mirada al cielo y comencé a buscar al Señor. Y se lo digo de todo corazón, y perdón que me quiebres porque son recuerdos lindos y también difíciles. Y una de las cosas que no me permití, se lo voy a decir, si alguno de ustedes está pasando por alguna etapa de esta, una de las cosas que no me permití fue nunca encerrarme.
A pesar de que me sentía muy mal, yo siempre iba a trabajar, siempre iba a la iglesia, siempre trataba de llevar mi vida lo más normal que pudiera, aunque me sintiera muy, muy mal. Y una de las cosas que me acuerdo un sábado, estando en la iglesia donde yo me congregaba, ese día dije, hoy voy a empezar de nuevo, hoy voy a empezar de nuevo. Y alguien me dio una palabra y me dijo, vas a salir de esto, no te preocupes que vas a estar bien, vas a salir de acá. Cuando me diagnosticaron hipotiroideo, la doctora me explicó que también el estado mental podría deberse a esa situación. Me dijo claramente, no se va a sentir bien de la noche a la mañana, vamos a empezar a medicarlo. Otra medicina, aparte de la hipertensión, otro medicamento más que hay que usar de por vida, que es la hormona tiroidea. Y aquí vamos a empezar a tratarlo hasta que descubramos la dosis que usted necesita. Y comencé, hermanos, a un tratamiento médico, comencé a conocer gente que también padecía lo mismo. Mi jefe que tenía en ese momento también había padecido de tiroides, había tenido cáncer de tiroides, a él le habían quitado la tiroides y me ayudó muchísimo, a quien le agradezco mucho porque la verdad que se comportó muy excelente persona en ese momento de tantísima necesidad que su servidor tenía. Y las cosas comenzaron de alguna manera a variar, pero seguía teniendo las crisis de pánico, seguía teniendo los ataques de pánico y las crisis de ansiedad. Hasta que un día, visitando un cardiólogo, porque yo andaba de médico en médico, hermanos, no les voy a decir pero imagínense, gasté una cantidad de dinero que bien me pude haber comprado un súper buen carro, en vez de haber gastado en tantos médicos. Hasta que un día un cardiólogo, que era el cardiólogo que más me divertía, porque siempre me decía, hoy no se va a morir del corazón, mañana no sé, me decía, pero hoy no se va a morir. Para él era gracia, pero yo sufría cada vez que me decía eso, porque me decía, usted está joven, usted no se va a morir del corazón. Y yo sí llegué a apropiarme de eso, increíble. Y entonces un día saliendo de su consultorio me dice, mire, ¿por qué no hacemos una cosa? Porque considere, me dijo, ¿por qué no visita acá enfrente, en la clínica de enfrente? Hay una amiga buena, muy buena, que es psiquiatra. ¿Por qué no considera visitarla? Y lo mismo que usted está pensando, que cuando le menciona la palabra psiquiatra, lo mismo que usted está pensando, pensé yo no estoy loco. Entonces, como yo no estoy loco, no tengo por qué ir a la psiquiatra, pero pudo más la ansiedad, pudo más el pánico. Y créanme que yo era de los que criticaba y decía, ¿cómo un cristiano puede entrar en pánico? ¿Cómo un cristiano puede tener crisis de ansiedad? Eso es mentira. Eso es porque la gente no conoce a Dios, es porque la gente no tiene fe. Momento, vamos a hablar de eso posteriormente. Tengo unos minutos todavía. Pero quiero decirles que fue difícil porque la ansiedad me llevó hasta la psiquiatra. Gracias a Dios doy por la vida de la psiquiatra porque fue alguien que me ayudó muchísimo, me hizo comprender muchas cosas, me enseñó muchísimas cosas de mucho valor y quiero decirles que me sometí a un tratamiento anti-ansiedad o ansiolíticos. Muchos de ustedes quizás lo han usado. Y comenzó una lucha espiritual tremenda, una lucha espiritual difícil, porque yo le decía, Señor, ¿por qué tengo que utilizar estos medicamentos? Yo no debería estar utilizando estos medicamentos. Hasta que un día, por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios, me topé con un pastor que había luchado con la depresión por más de 30 años en su ministerio. Y hasta que él me hizo comprender y me dice, David, hay ciertas drogas que te sacan de la realidad, pero estos medicamentos que nosotros tomamos nos vuelven a la realidad y no son para siempre, solamente te vas a curar. Y comenzó a darme ayuda, mucha ayuda, que es lo que yo quisiera ayudarle a alguien que esté pasando por esto. Por eso le voy a pedir, por favor, que no se queden callados, no sufran solos, hablémonos, escríbanos, búsquenos, de verdad podemos salir adelante de esta situación. Totalmente, al empezar el tratamiento, amados, quiero decirles que fue un cambio radical, 360 grados. Me sentí mucho mejor, comenzó a desaparecer la ansiedad, los ataques de pánico fueron disminuyendo, ya no vivía pegado al tensiómetro, ya no vivía pegado a la que quería estar siempre en alerta. No, se fue terminando todo, fue bajando la situación, seguí sirviendo al Señor. Y cuando todo parecía ir bien, hermanos, en el año 2016,
para abril del año 2016, todo parecía empezar a tener sentido, a salir a flote, y dije yo, wow, todo terminó, gracias a Dios. Para abril del año 2016 mi hermana enfermó. Enfermó de pronto, como ahora, por decirle, como este coronavirus que estamos viviendo. Mi hermana de repente le apareció una tos seca, bla bla bla. No le voy a hacer largo el cuento, solo quiero contarles, porque no es un momento agradable de mi vida, y quiero contarles que 1 año y medio después de haber muerto mi mamá, al año y medio mi hermana fue diagnosticada con cáncer de pulmón, y mi hermana murió en cuestión de 40 días después de que empezó a enfermar. Mi hermana tenía 39 años y tenía 2 hijos, tiene 2 sobrinos, la nena que en ese momento tenía 8 y el bebé que tenía 2 años, 2 años y medio, ahora tiene 6, y la nena tiene 12. Tiene 12, la nena tenía 8, ahora tiene 12. Fue devastador. No tengo palabras para decírselos. Fue devastador. No hay palabras para explicarle qué se siente. Porque, hermanos, no solamente perdí a mi hermana, sino que en ese momento perdí todo lo que yo hasta ese momento conocía como familia. Absolutamente todo lo que yo conocía como familia se perdió, todo. Ya no tenía mamá, ya no tenía hermana, por cuestiones lógicas de la vida. Mi cuñado se regresó con su mamá y se llevó a mis sobrinos. Totalmente, todo lo que yo conocía como familia se terminó en el año 2016, pero empezó otra aventura maravillosa de mi vida. Y fue que en el año 2016, en octubre, el 7 de octubre del año 2016, decidimos fundar la iglesia en la que ahora pastoreo. Y créanme que no ha sido nada fácil. Fue prácticamente que me pusieron una pistola en la cabeza y me dijeron, o hacer lo que te hemos mandado a hacer, o no tenés una razón para seguir vivo. El Señor me dijo, no respondo si vos no fundás la iglesia y no te pones a pastorear, porque a eso te he llamado. Yo no respondo por tu vida, porque eso es tu llamado y tenés que cumplirlo. Yo quiero decirle algo a alguien que tiene llamado. Usted puede olvidarse de su llamado, Dios no. Dios, si lo llamó, lo va a hacer que usted haga lo que Dios lo mandó a hacer. Si usted se comprometió con Dios, más aún. Entonces yo le voy a hacer un llamado. Por favor, no espere que Dios tome cartas en el asunto, porque duele, y duele profundo. Duele muchísimo no obedecer la voz de Dios. Créame que se la pasa a uno muy, muy mal. Entonces, en octubre de 2000, yo puse una fecha para empezar la iglesia, el primer culto. Y, hermanos, les cuento que no me atreví. En el día que tocaba empezar el primer culto, como decimos en buen salvadoreño, me achicopalé. Dije, no puede ser. Eso fue el viernes 30 de septiembre del año 2016. El 2 de octubre yo estaba sirviendo en la iglesia, en el día del niño de la iglesia. Yo me vestía de payaso con mi sobrino y estábamos en plena celebración. Y en plena celebración mi papá me habla. Mi papá estaba en la iglesia y se había llevado mi carro para el culto, y me llama y me dice, hijo, te tengo una noticia. Viernes yo había decidido no abrir la iglesia. Domingo me habla mi papá y me dice, me acaban de robar tu carro en la iglesia. Hermano, fue un llamado de atención directo para mí. Fue un llamado de así como, yo no estoy jugando, o haces lo que yo te mandaba a hacer, o aquí no hay negociación que valga. Hermanos, fue terrible. Yo le dije, Señor, discúlpame, el otro viernes sí abrimos la iglesia, sea como sea, abrimos la iglesia. Y así fue. El 7 de octubre del 2016 hicimos nuestro primer culto. Habían 14 personas en el culto. Y de ahí para allá no nos detuvimos. Y quiero decirles que la siguiente semana, después de abrir la iglesia, nos llamaron de la policía que mi carro lo habían encontrado. Lo habían encontrado el siguiente día que se lo robaron, pero nos notificaron hasta 10 días después. ¿Por qué razón? No lo sé. Yo sí sé que fue porque Dios permitió que hasta ese día, después de que yo cumpliera, Él iba a cumplir con sus promesas. Quiero decirles que no ha sido nada fácil perderlo todo, porque después de que mi hermana murió en junio del 2016, también perdí mi trabajo en agosto. Me finiquitaron
en la empresa para la que había laborado por los últimos 6 años casi, y para quienes estoy inmensamente agradecido también, porque me dieron una gran oportunidad. Fue una gran empresa en la cual disfruté muchísimo estar ahí, pero mi rendimiento había bajado a un nivel extremo, a tal punto que yo no podía concentrarme, había perdido a mi hermana, estaba pasando por una crisis de absolutamente todo, hermanos, y perdí mi trabajo, todo, difícilmente, todo, absolutamente todo. Y por los últimos 4 años he pastoreado la iglesia, no ha sido nada fácil. Usted me pregunta, pastor, David, ¿se sanó de la ansiedad y los ataques de pánico, hermanos? No, sigo en la lucha constantemente, todo el tiempo. Debo decirles que es una lucha de todos los días, porque yo no quiero mentirles y venir aquí a decirles, no, que aquí se termina todo y que todo es color de rosa. No ha sido nada fácil, no sigue siendo nada fácil, hermanos. Este año las cosas comenzaron un poquito difíciles. Tuvimos que cambiarnos de local de la iglesia. Empezamos con pie derecho, con intenciones de mejorar, de expandirnos. La iglesia se cambió de local y justamente 1 o 2 semanas después de cambiarnos entramos en cuarentena por la pandemia. No hemos podido congregarnos en el nuevo local más que un par de semanas. La situación se ha vuelto crítica. Usted sabe que no podemos salir de las casas porque está todo difícil, hermanos. Hace un par de semanas atrás los ataques de pánico volvieron, la crisis de ansiedad volvieron, prácticamente a instalarse 24/7. Y créame que ahora, a diferencia de en aquel entonces, ahora la conozco, ahora entiendo cómo funciona, ahora sé lo que está pasando, y eso me ayuda a solventarlo, no a resolverlo, pero a solventarlo y a no dejar que eso se apropie de mi vida. Pero que hay momentos donde uno siente que va a perder la razón, sí. Hay momentos donde uno siente que va a perder todo, absolutamente. Yo entiendo lo que usted está pasando si me está escuchando. Yo entiendo. Créame que esto ha cortado mi vida de manera increíble, porque también cuesta las relaciones, cuesta una cantidad de cosas. Y mucha gente me preguntaba, imagínate que no puedes, a veces uno quisiera poder emprender una relación y poder tener familia y todo lo demás. Y me ponía a pensar y decía, Señor, ¿qué pasaría si yo tuviera esposa y hijos y con esta situación? Ahora le voy a decir una cosa, no hay nada que esté fuera de la voluntad de Dios, porque también entiendo que Dios tiene su mano metida ahí, Él está trabajando en mi vida, porque Él sabe cómo, en El Salvador tenemos un dicho, Él sabe cómo amarra a sus bestias. Y el Señor sabe que si tal vez no hubiera puesto este aguijón en mi vida, tal vez estuviera totalmente así, hermanos. He hecho cosas que no he tenido que hacer. Ahora imagínense si el Señor me diera pase libre, no me imagino lo que uno puede hacer cuando no tiene un stop, un hasta aquí, ¿verdad? Ahora, para cerrar este testimonio, que espero que sea de bendición para algunos de ustedes, quiero decirles que las victorias han sido mayores que las derrotas, que los problemas. Hemos predicado el evangelio, hemos abierto la iglesia, a pesar que somos una iglesia pequeña, hacemos muchas cosas lindas por mucha gente. Tenemos ministerio de visitación de indigentes, y eso nos marca mucho porque nos identifica como iglesia. Lastimosamente no hemos podido continuar por la situación crítica que vive en nuestro país, pero quiero decirles que para ser una iglesia pequeña repartimos alrededor de 100 raciones de alimentos cada mes por los últimos casi 4 años, hermanos. Cuando nuestro ministerio se llama Vida Street, y cuando nuestro ministerio Vida Street empezó, yo le dije, Señor, ¿de dónde vamos a sacar dinero? Porque nosotros lo vemos todo humanamente. Y le pregunté, Señor, ¿de dónde vamos a sacar dinero? Porque una gente me dice, no, que está bueno el negocio de la iglesia. Yo quiero decirle una cosa, hermano, con todo el corazón, para los que me escuchan y aquellos que somos pastores, sabemos, esto no es ningún negocio, hermano. La verdad que no es ningún negocio para absolutamente nada. La iglesia no produce, no soy un pastor que viva de la iglesia. La iglesia no produce nada, pues nosotros no vendemos nada, porque no somos un negocio, somos una iglesia y estamos para ayudar. Cuando empezó el ministerio Vida Street, la primera pregunta fue, Señor, ¿de dónde voy a sacar la plata para darle de comer a 100 personas mensualmente? Los ingresos de la iglesia no son buenos, etcétera, etcétera, etcétera.
Y el Señor me dijo, no te preocupes, yo te llamé y déjame a mí, vos solo haces lo que yo te estoy diciendo que hagas. Hermanos, han pasado 4 años prácticamente de nuestro ministerio Vida Street, o 3 años. 3 años y medio desde que empezamos a repartir alimentación, y quiero decirles que hasta hoy, por la cuestión de la pandemia, hemos parado. Sin embargo, en 3 años y medio nunca ha hecho falta el alimento, nunca. Hemos tenido para dar, hemos tenido para bendecir muchísimas cosas. Nos han bendecido con ropa de Estados Unidos para regalar, de todo lo que usted se puede imaginar. Dios nos ha bendecido muchísimo. Han habido batallas peleadas, batallas ganadas, hemos hecho muchísimas cosas. Le voy a decir una cosa, el camino del evangelio no es color de rosas. Es más, cuando el Señor llamó al apóstol Pablo, le dijo, te voy a mostrar lo que te necesitas sufrir por causa del evangelio. No le dijo, te voy a enseñar lo que vas a ganar, o te voy a enseñar las cosas que vas a tener. No, absolutamente. El llamado del apóstol Pablo fue, vas a sufrir por seguirme a mí, vas a sufrir por predicar el evangelio. Entonces quiero decir una cosa, yo sé que el sufrimiento es parte del combo, pero el problema es que aparte de sufrir, usted decide también vivir quejándose, vivir angustiado, vivir mal. Yo quiero darles unos consejos antes de finalizar y espero que les haya servido. Y si quieren que sigamos conversando, escríbame, yo encantado de conversar con ustedes para que podamos salir adelante juntos. Quiero darle algunos consejos. Enfóquese en Dios. Él es el quien tiene la solución primeramente. Número 2, no se quede callado, no sufra solo. Cualquier situación que usted esté pasando, no la sufra sola ni solo. Busque al Señor por sobre todas las cosas. Y número 3, buscar ayuda no es pecado. Dios también permitió que existieran profesionales para que nos ayuden. Si usted quiere más información, si usted quiere que nos ayudemos, si usted quiere bendecir a otros con este testimonio, yo le invito a que por favor escríbanos a nuestra página de internet o escríbanos aquí en los comentarios, y con muchísimo gusto vamos a seguirlos ayudando. No ha sido fácil, no es fácil, la lucha sigue, pero sabemos que en el Señor somos mucho más que vencedores. Así que Dios les bendiga y gracias por haber estado atentos a este testimonio, y esperamos seguir en contacto en nuestra página de nuestra iglesia. Que Dios les bendiga, pasen un feliz día.